Bienvenidos a la plática Algoritmo para detectar características funcionales en el ARN mediante estructuras secundarias. Este trabajo fue realizado en coautoría con el doctor Hugo Cabrera Ibarra y la doctora Lina Raquel Riego Ruiz. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por brindarnos este espacio de poder compartir con ustedes nuestra investigación. Comencemos. En los últimos 100 años, los problemas biológicos han motivado desarrollos teóricos en otras áreas de estudio. Por ejemplo, la estadística y la computación han dado paso a la modelización de las biomoléculas. En las últimas décadas, el interés en la estructura, función y diseño del ácido ribonucleico ha crecido significativamente, especialmente con el descubrimiento de los ARNs largos no codificantes, que son importantes en la expresión genética y en la diferenciación celular. Recientemente se ha utilizado el análisis gráfico para extraer información significativa de las biomoléculas. ¿De qué forma? Bien, interpretando las redes de interacción del ARN mediante gráficas y buscar caracterizarlas. El objetivo general de nuestra investigación fue realizar un análisis gráfico de algunas cadenas de ARNs largos no codificantes, buscando extraer su información estructural y buscando si existían estructuras que los relacionaban. Además, analizamos si esas estructuras estaban presentes en otros grupos de ARNs y con ello establecimos una clasificación y generamos predicciones. ¿Pero qué es el ARN? El ácido ribonucleico ARN es una molécula monocatenaria que sigue dirección 5' a 3'. Está formada por ribosa, un fosfato y alguna de las 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y uracilo. Se sabe que sus funciones biológicas dependen de su estructura. Hablemos ahora de los ARNs largos no codificantes. Análisis de genomas humanos y de ratones sugiere que muchos ARNs no codificantes aún quedan por ser descubiertos y caracterizados. Estos son importantes en la regulación de procesos muy diversos de la célula, como por ejemplo la respuesta al estrés o la regulación transcripcional. Los ARNs largos no codificantes son aquellos ARNs que poseen una longitud mayor a 200 nucleótidos y no codifican para proteínas o bien carecen de un marco de lectura abierto. ¿Cómo los identificamos? Pues puede ser por aproximaciones experimentales, como por ejemplo lo son las aproximaciones por los microarrays o las expresiones génicas, y las aproximaciones computacionales, como por ejemplo aproximaciones usando machine learning o redes neuronales. Las metodologías actuales se enfocan a analizar solo ARN de forma preferencial. Por ejemplo, de mamíferos se prefiere los genes de humanos. Nosotros en esta investigación nos enfocamos en estudiar al organismo Saccharomyces cerevisiae, el cual industrialmente se utiliza para la elaboración de pan, cerveza y vino, el cual es un hongo unicelular de la familia de los ascomicetes, el cual se usa como modelo simple de la célula eucariota, un poquito más complejo que una bacteria, y es importante estudiarlas ya que comparte aproximadamente el 23% de su genoma con el genoma humano. Así que es un buen punto de partida para análisis de organismos más complejos. En esta plática trataremos de establecer una metodología que nos permita analizar e identificar probables ARNs largos no codificantes de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Para ello, formamos el grupo control A con las 18 únicas secuencias registradas en la literatura hasta 2019 como ARNs largos no codificantes, el grupo control B con 18 secuencias de otros ARNs que claramente no son ARNs largos no codificantes, y un grupo de prueba C, el cual posee 12 secuencias de ARNs, los cuales 2 son de otros ARNs y 10 son posibles ARNs largos no codificantes. Aquí están los ARNs de cada grupo. Ahora bien, nosotros queremos analizar de una forma no experimental secuencias de ARNs. Para ello necesitamos utilizar un método para hacerlo. Vamos a utilizar las estructuras secundarias, pero para generarlas necesitamos primero partir de una secuencia de ARN en su formato FASTA. El formato FASTA es un formato de texto el cual, con una base de un alfabeto de 4 letras, describe a una secuencia de ARN. Las letras que utiliza es A, C, G y U, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Ahora bien, también necesitamos un algoritmo de plegamiento, el cual nos va a indicar cómo esos nucleótidos se unen. En especial, las reglas que siguen es unir la A con la U, la C con la G y la G con la U, especialmente porque estamos utilizando ARN. Nosotros utilizamos Nopal Web. Una vez que ingresamos a la paginita, encontramos la siguiente información. En este cuadro nosotros ingresamos nuestra cadena en formato FASTA y generamos su estructura secundaria, el cual podemos ver que tiene algunas estructuras particulares, las cuales se les llaman motivos estructurales. Podemos encontrar los tallos, que parecen una escalera, las horquillas, que son como si fuera una calle cerrada, las protuberancias, el cual en un tallo encontramos nucleótidos que no están apareados, y las uniones, en las cuales 3 o más tallos se unen. Cuando tenemos nosotros una estructura pequeña, es fácil identificarlos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuál es la similitud estructural más grande entre estas estructuras? El hacerlo a ojo es un poco
complicado, quizás no tan difícil, pero sí tardado, pues nosotros tenemos que establecer un método que nos permita hacerlo de una manera más eficiente. Para ello nosotros utilizamos el enfoque teórico-gráfico de Tamar y colaboradores para poder nosotros a una estructura secundaria asociarle una gráfica de árbol en el cual a una protuberancia, a una horquilla, la consideraremos un vértice siempre y cuando haya más de un par de bases no complementarias. A los extremos 5' y 3' lo consideramos también un vértice. Al tallo lo consideremos una arista siempre y cuando posea al menos dos pares de bases complementarias. Y por último, a la unión la consideraremos un vértice. Veamos un ejemplo. Tenemos la estructura secundaria del ARN ribosomal 5S, donde nosotros al 5' y 3' las designamos un vértice. A la unión le asignamos el vértice. A las protuberancias 3, 4, 5 y 7, un vértice. A las horquillas 6 y 9, otro vértice. Y a los tallos, las aristas. Podemos ver que el 8 no está representado, dado que no tiene más de un par de bases no complementarias. Ahora bien, si nosotros queremos hacer lo mismo, pero con estas estructuras más grandes, si bien otra vez no es complicado, pero es un proceso muy laborioso y algo tardado. Por ello necesitamos buscar una metodología que nos lo permita hacer de una manera más eficiente. Regresamos nosotros a nuestra ventanita de NUPAC, donde ahora tenemos la siguiente información. Tenemos una cadena que describe a través de puntos y paréntesis lo que parece ser la estructura secundaria. Vamos a ver cómo utilizarla. Una cadena en formato punto paréntesis PPP es una cadena de texto que representa la estructura secundaria de un ARN mediante puntos y paréntesis. Es decir, tenemos una secuencia de ARN en su formato FASTA. Nosotros utilizamos el programa para plegarlo y nos genera su estructura secundaria, y la cual le asocia su secuencia en formato punto paréntesis, en los cuales los paréntesis abiertos indican que el tallo está abierto, el paréntesis cerrado indica que el tallo se ha cerrado, y los puntitos indican los nucleótidos que no están apareados. Ahora bien, si nosotros tenemos una cadena en formato punto paréntesis, podemos transformarla a una cadena en formato paréntesis simplificado. ¿Cómo? Pues bien, si un símbolo de la cadena FPP es diferente de los símbolos contiguos a él, lo cambiaremos por su correspondiente siguiendo la jerarquía aquí mostrada. Es decir, donde hay un punto entre dos paréntesis abiertos, pues se cambiará por paréntesis abierto. Después, si está en punto entre los dos paréntesis cerrados, pues cambiará por su respectivo. Después, ahora en viceversa, si entre los puntos hay paréntesis abiertos o cerrados, se cambiará por sus correspondientes. Una vez que hagamos eso en ese orden, buscaremos ahora si el símbolo en la cadena FPP aparece dos o más veces consecutivas, lo reduciremos a representarlo solo como un símbolo, con el siguiente orden. Primero los puntos, que haya dos o más, lo representamos solo como uno. Después los paréntesis abiertos, como solo uno, y después los paréntesis cerrados. Permítanme enseñarles el siguiente ejemplo. Tenemos una cadena en formato punto paréntesis y vamos a aplicarle el método para reducirla. Buscamos primero los puntos que estén entre los paréntesis abiertos, en este caso aquí hay uno, lo cambiamos por su correspondiente, seguimos buscando a ver si hay otro y no lo hay. Ahora bien, seguimos buscando entre los paréntesis cerrados, un punto entre ellos. Aquí encontramos uno, lo cambiamos por su correspondiente. Ahora tendremos que hacer lo mismo, pero entre dos puntos buscar paréntesis abiertos o cerrados. Es claro que en este ejemplo no vamos a encontrar ese detalle, así que pasamos a la siguiente paso, que era donde haya más de dos puntos, simplificarlo solo a uno, como aquí, o en este otro caso. Terminamos de recorrer toda la cadena y hacemos las simplificaciones de los puntos. Después continuamos con la simplificación de los paréntesis abiertos, como en este caso o en este caso. Una vez que acabemos de recorrer la cadena, hacemos lo mismo, pero para los paréntesis cerrados y los colapsamos solo a uno. Al final del procedimiento, nosotros tendremos la siguiente cadena. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en esta cadena, lo que nos da la información más importante es cómo están posicionados los paréntesis abiertos y cerrados, dado que solo entre ellos hay un punto, lo cual los puntos no nos da mucha información. Así que nosotros, si retiramos esos puntos intermedios de dicha cadena, obtenemos una cadena que llamaremos formato paréntesis simplificado, PPS. Ahora bien, ¿por qué es importante tener esta nueva cadena? Pues bien, como ven, tiene la información igual que la de arriba, pero sin los puntos, lo cual nos hace hacer más corta la cadena, lo cual nos va a ayudar a la hora de hacer el análisis, que nuestro algoritmo sea más rápido a la hora de hacer las búsquedas. Así, pasamos de una cadena de 80 caracteres a una cadena de solo 9, pero nosotros seguimos conservando la información de la estructura secundaria asociada a esa
secuencia de ARN que estamos estudiando. Ahora bien, volvemos al problema. Buscando nosotros la similitud estructural más grande entre las estructuras, con el procedimiento antes mencionado y un algoritmo de búsqueda, podemos encontrar lo siguiente, donde los mismos colores indican que la estructura es la misma, es decir, que comparten la estructura. Así, nosotros establecimos como meta buscar y comparar similitudes estructurales presentes en ARNs largos no codificantes. Recordar que esos ARNs son ARNs con más de 200 nucleótidos y que no codifican para proteínas. Utilizamos nosotros como datos de entrada secuencia en formato FASTA con las letras A, C, G, U, las cuales generamos su estructura secundaria, pero enfocándonos en su formato punto paréntesis. Después ese formato punto paréntesis lo llevamos a un paréntesis simplificado, FPS, y utilizamos un algoritmo para buscar entre ellas sus similitudes estructurales. Y con ello pudimos generar algunas predicciones. A grosso modo, el diagrama de bloques del algoritmo, tenemos las entradas, que son las secuencias de ARN del grupo control A, B y del C. Las transformamos en punto paréntesis, FPP. Después las transformamos en su formato paréntesis simplificado, FPS. Después buscamos similitudes entre las secuencias FPS de A, con los parámetros B1 y B2, que es la longitud mínima y máxima de la cadena a buscar. Lo mismo hacemos con los grupos de B. Una vez que encontramos esas similitudes, las comparamos y ver si las de A están en B y si las de B están en A, y con ello nosotros vamos a tratar de determinar cuáles son las similitudes más representativas de A, dados parámetros B3, B4 y B5 que nos ayudan a suavizar o a endurecer qué tanto es una similitud representativa de A. Ahora bien, nosotros con los grupos de control A, B y C, hacemos un grupo de prueba D en el que vamos nosotros a hacer nuestro análisis y vamos a buscar las similitudes que nosotros establecimos como más representativas bajo los parámetros B1, B2, B3, B4 y B5. Con ello nosotros estableceremos cuáles son los ARNs probables de ser ARNs largos no codificantes. Aquí cabe señalar que para cada parámetros B1, B2, B3, B4 y B5 tendremos diferentes probables a ser ARNs largos no codificantes. Así que nosotros vamos a tener como resultados del algoritmo lo siguiente. Tendremos una gráfica en la cual vamos a promediar todas las gráficas que nosotros nos sean útiles para poder nosotros determinar cuándo un ARN es un ARN largo no codificante. Especialmente estas gráficas que nosotros vamos a buscar son aquellas en el que en este lado de la gráfica encontremos al menos 8 barritas marcadas, que encontremos de este lado al menos un, un máximo de 3 barritas encontradas, pero esto es bajo los promedios. Al final nosotros vamos a establecer una línea que es una línea umbral, el cual nosotros tenemos que tener el 75% de esas barritas por encima de la mitad de ese promedio. Así, permítanme poderles decir cómo interpretar esta gráfica. Entonces nosotros tenemos que de este lado, la mayoría de las barritas pasan esa línea umbral, es decir, 15 de los 18 la pasaron. Mientras que de este lado, ninguno de los ARNs analizados la pasaron, y era de esperarse porque estos no son largos no codificantes. Así nosotros podemos concluir que aquellas barritas que pasen la línea de umbral, podemos establecer que son probables de ser ARNs largos no codificantes. Así, los ARNs 38, 40 y 42 son probablemente ARNs largos no codificantes. En 2020, Noviasic y colaboradores probaron de forma experimental que el ARN 42 realmente es un ARN largo no codificante, lo cual le da validez a nuestro método. Así, nosotros propusimos un método para estudiar secuencias de ARNs representándolas por medio de cadenas en FPS. Se propuso un algoritmo que busca, compara y analiza las similitudes presentes entre los grupos de ARNs a estudiar. Así, contamos con una herramienta que nos permite identificar similitudes estructurales entre dos conjuntos. Es decir, si dichas similitudes tienen importancia en la funcionalidad del conjunto, en teoría es posible detectarlas. Aquí nos enfocamos en que fueran ARNs largos no codificantes. Por último, se sugiere que los ARNs 38, 40 y 42 son probablemente ARNs largos no codificantes. Como trabajo futuro, deseamos incorporar al algoritmo más características provenientes de la biología de los ARNs largos no codificantes y estudiar otro tipo de algoritmos. Por nuestra parte es todo y muchas gracias por la atención prestada.